Muy buenas noches, bienvenidos todos a este ciclo de conversatorios acerca de la sinodalidad en nuestro continente latinoamericano. Les damos la más cordial bienvenida. Adriana, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Fabio? Hasta Colombia. Un gran abrazo, un gran saludo desde México, desde la ciudad de Puebla. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de este espacio de trabajo en equipo con todos ustedes, con toda la Universidad Uniminuto, Centro Fuego Nuevo. Pues si nos quieres hablar un poquito de ustedes y así ya vamos poniéndonos en contexto de la importancia de este Sí. día. Bueno, también le damos un saludo a las personas que ya empiezan a unirse a esta transmisión, a este ciclo de conversatorios que realizamos de manera conjunta entre la maestría en innovación pastoral de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, en México, y el Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad Minuto en Bogotá, Colombia. Nos hemos unido, ya llevamos 2 años en esta experiencia y vamos a continuar en este año 2023. Adriana Ochoa desde UPAEP en México y Fabio Camacho desde Uniminuto en Bogotá, Colombia. Los saludamos y le damos las gracias al Señor, la gloria al Señor Jesucristo y la bienvenida a todos ustedes. Adriana, ¿qué te parece si empezamos con una breve oración? Porque es el Señor Jesús el que nos convoca, el que ha permitido que en nombre de Él podamos tener estas experiencias de compartir acerca del camino que está viviendo la iglesia y en particular hoy en la evangelización de los jóvenes y con los jóvenes. Adelante, Adriana. Así es, pues bueno, ponemos en las manos de nuestra querida Trinidad, que es familia. Te quiero dar muchas gracias, Padre bueno, muchas gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, porque son ustedes como una única familia que nos envuelven, que nos acompañan, que nos animan a trabajar, a sumar esfuerzos desde los más rincones, desde los pequeños rincones de la tierra, para que realmente el Evangelio sea difundido y sea conocido. Especialmente hoy ponemos en tus manos a nuestros jóvenes, a jóvenes que están en situaciones de vulnerabilidad, a jóvenes estudiantes, a jóvenes trabajadores, jóvenes marginados, jóvenes en cualquier situación, en cualquier realidad que están enfrentando, que también por ellos estamos hoy aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues muy bien. Bueno, Adriana, ¿Vamos? estamos transmitiendo este conversatorio a través de la página de Facebook, el Facebook Live de UPAEP, para todo el continente latinoamericano. Desde Colombia y desde México nos hemos unido para esta experiencia, intercambiar experiencias, conocimiento, proyecciones, trabajos de investigación, y estaremos realizando este ciclo de conversatorios a lo largo del año. Hemos preparado un conjunto de temas muy pertinentes, muy vigentes del momento eclesial, de este kairos eclesial, de este camino sinodal en el que estamos viviendo, en diferentes énfasis, porque finalmente la sinodalidad es la esencia misma también de ser iglesia. Una manera de ser iglesia, ¿verdad, Adriana? Así es. Y hay un especial cariño, cuidado y amor para todos aquellos, pues nuestros jóvenes, ¿no? Que muchas veces se decía, yo recuerdo muchísimo que se decía, los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero creo que esta frase pues ha dejado de ser real. O sea, los jóvenes son el presente de nuestra iglesia. Y hay en muchos momentos que recuerdo hace muy poco que hablaba con un sacerdote de la pastoral juvenil que me decía, todos los esfuerzos, todas las energías que están dedicando en este momento. Y bueno, a lo mejor igual, si nos quieres ubicar en el contexto también en el que te encuentras, nos ayudaría a entender todos los esfuerzos que está haciendo nuestra iglesia y las pastorales para poder atender a las juventudes, para poder ser realmente respuesta a las búsquedas de nuestros jóvenes.
Pues Adriana, hoy precisamente atendiendo esa realidad, esa lectura de los signos de los tiempos, las realidades socioculturales de nuestros países, de nuestros pueblos, ahora podemos decir que no hay una pastoral juvenil, porque hay diversas situaciones, realidades, edades, contextos, situaciones complejas, desafíos, y por eso en este ciclo de conversatorios sobre la sinodalidad hemos querido privilegiar este primer encuentro, este primer momento de conferencia, de conversatorio teológico pastoral acerca de los jóvenes, cómo evangelizar a los jóvenes y evangelizar con los jóvenes en sus realidades, en sus contextos. Y para ello también hemos dispuesto unos invitados maravillosos, unos invitados tanto de UPAEP de México como de Uniminuto aquí de Colombia. Adriana, esto ha sido un trabajo colectivo, conjunto, un discernimiento común y un testimonio que podemos cooperar juntos para evangelizar, para ampliar ese aporte de escucha y de discernimiento en este camino eclesial para nuestra iglesia latinoamericana. ¿Qué te parece? Pues mira, hoy tenemos un regalo muy grande, porque hoy no es hablar de cómo evangelizar a los jóvenes. Hoy nos vamos a dejar evangelizar por jóvenes. Hoy van a ser los jóvenes los que a nosotros nos van a decir qué iglesia, con qué iglesia sueñan, qué iglesia quieren, por qué iglesias están también ellos ahí entregando. Así es que hoy normalmente hablamos de nosotros como adultos evangelizar a los jóvenes, pero la conversión a la que nos está invitando también nuestro Papa Francisco desde que ha lanzado la cultura del encuentro, es decir, no basta pensarte que tú eres el sujeto de la evangelización y el otro el objeto de la evangelización. Aquí todos sumamos, y entonces hoy les invito a todos los que nos están escuchando, a todos los que se han conectado, que hoy dejemos a un lado nuestros esquemas y descalcémonos, como cuando en la cita de Moisés, en la zarza ardiente, el Señor le dice a Moisés, descálzate, porque el terreno que pisas es tierra sagrada. Y hoy quiero que delante de nuestros invitados nos descalcemos, escuchemos y nos dejamos tocar en una actitud también de conversión. Dios habla a través de las Escrituras, pero Dios también habla a través de sus evangelizadores, de sus enviados. Así es que, pues vamos a nuestros invitados, que es realmente un regalo tener aquí a unos jóvenes también. Sí, un detalle que no es menor y es queremos invitar que se inscriban, que nos aporten sus datos personales para poder invitarlos a los siguientes conversatorios. Temas interesantes, temas de formación en el gran camino de la sinodalidad en diferentes énfasis. Vamos a aportar nuevamente allí. Ahora aparecerá un link en el que ustedes puedan registrar sus datos y de esa manera crear esta comunidad de nuestras universidades, tanto en México como en Colombia, pero en el resto del continente, y podamos compartirles los próximos eventos, las próximas propuestas formativas. Hoy entonces, Adriana, el tema que hemos privilegiado para hoy, como lo hemos mencionado, es con los jóvenes. Y le hemos puesto por nombre Jóvenes y Sinodalidad, Desafíos y Perspectivas. Por supuesto, no vamos a agotar el tema hoy, pero como lo has dicho, con un corazón abierto y dispuesto a escuchar y dejarnos tocar el corazón por estas experiencias. Así es, así es. ¿Y qué te parece si empezamos presentando a nuestros invitados? Porque me parece que es muy interesante esto que hemos dicho, pues además de inscribirse para que los demás webinars también ustedes puedan estar participando, este esfuerzo que hemos hecho entre Uniminuto y UPAEP para poder tener entre nosotros
invitados que desde su formación profesional, desde su experiencia pastoral, también nos puedan iluminar, nos puedan dar luz en este camino que estamos haciendo. Entonces, Fabio, si nos haces favor de presentar a nuestra primera invitada. Sí, bueno, tengo la gran alegría de presentar a Juliana Triana. Si nos ayudan para que Juliana pueda estar aquí en la sala. Bienvenida, Juliana. Juliana Triana Palomino. Ella es profesional en ciencias bíblicas, egresada del programa de la carrera profesional de ciencias bíblicas aquí de Uniminuto. Actualmente está cursando y es candidata a obtener el doctorado en teología. Trabaja con nosotros en el Centro Fuego Nuevo, desempeñando dos grandes roles. Uno como docente, como profesora de ciencias bíblicas. Allí es responsable de 3 asignaturas en la carrera de ciencias bíblicas. Y también como investigadora del Centro Fuego Nuevo en los campos precisamente de sinodalidad, de religiosidad popular, y llevando la responsabilidad de un observatorio de evangelización en el campo precisamente de la realidad de los jóvenes, cómo evangelizar esas realidades juveniles. Juliana va a tocar este primer tema de este conversatorio y posterior a la intervención de Juliana estarán otros 2 invitados, de manera que este conversatorio se va a enriquecer desde distintas perspectivas, de distintos aportes. Juliana, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida, Juliana. Vaya, que cuando uno te ve tan jovencita, dices, bueno, pues ¿a qué edad empezaste? Tú sí que le haces luz al profeta desde el vientre de tu madre, desde ahí ya empezabas con ese currículum y después de verte tan joven, de verdad, gracias, Juliana, por estar. Gracias por compartirnos. Es con todo cariño, Adriana, Fabio y todos los que nos están viendo en este momento. Para mí un gran honor haber recibido la invitación por parte de ustedes para compartir, pues bueno, desde mi lugar de adulto joven, ¿no? Porque no estoy tan joven, pero digamos que por mi trabajo también en la investigación que venimos realizando en Centro Fuego Nuevo, pues puedo aportar una serie de elementos para que dialoguemos en esta noche. Y quizás yo voy a aportar, es una batería grandísima de preguntas. Siempre que hablamos de temas, como por ejemplo el de los jóvenes, queremos que nos regalen como recetas o que nos regalen fórmulas. ¿Cómo atraemos la juventud? ¿Cómo les presentamos a Cristo? Y siempre nos estamos cuestionando por el cómo, por el cómo. Pero para poder hacer un proceso o un procedimiento o una acción pastoral adecuada, debemos aprender primero a escuchar nuestros contextos y allí es donde juega un papel importantísimo el dejarnos cuestionar. Entonces, desde ahí quiero pues compartir con ustedes mi charla de hoy para que pues juntos nos dejemos confrontar. Y por ello el título de esta primera charla es Jóvenes y Sinodalidad, el reto de hacer las preguntas que confrontan y nos desafían a tener conversaciones valientes. Porque muchas veces hay situaciones o preguntas que no queremos hacernos, que queremos como evitar porque tocan directamente aspectos de nuestra vida particular, de nuestra vida como creyentes, y a veces tenemos el temor de vernos un poco cuestionados y queremos mantener nuestra imagen de adultos pues impecable porque el joven tiene que seguir una imagen perfecta de seguimiento y entonces a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas y por ello no avanzamos o no generamos esa novedad en el acompañamiento a las juventudes y desde las distintas pastorales. Entonces vamos a comenzar este reto y comencemos afirmando lo siguiente. Y es que jugar con las olas del mar no es sinónimo de conocer el océano. Muchos de nosotros hemos ido a la playa, hemos tenido la oportunidad de gozar de una buena jornada de vacaciones y hemos dicho, conocí el mar. Pero ciertamente hemos hecho quizás una experiencia de nadar en la orilla. Algunos quizás han tenido la oportunidad de bucear, ¿verdad?
pero incluso ello no es un argumento suficiente para decir que conocemos todo el océano. Algo similar nos pasa con la pastoral de acompañamiento a las juventudes, porque hacemos uno u otro evento, puede ser un concierto, un retiro juvenil, porque tenemos un grupo de oración o porque cada cierto tiempo vamos con los jóvenes a repartir alimentos a las personas en condición de calle. Decimos que ya estamos haciendo una super pastoral juvenil y que conocemos a los jóvenes y realmente nos hace falta sumergirnos para conocer de manera más intensa ese océano que son las juventudes. Y por eso cito aquí un estudio hecho por el Observatorio de la Juventud del Servicio Catequístico Salesiano en 2013, que nos dice algo súper importante. Lo importante para un educador, pero un agente de pastoral, un líder juvenil, un adulto acompañante, un catequista, un papá, una mamá. Lo importante no es saber qué se plantean los y las jóvenes en sus mentes. Es decir, lo importante no está en tener una lista de temas, una lista de definiciones de qué piensan los jóvenes, sino por qué razones, con qué contenidos, con cuáles motivaciones y con qué intencionalidad. Es por eso que nosotros en Centro Fuego Nuevo estamos desarrollando un proyecto de investigación para sumergirnos en las representaciones y los imaginarios sociales de los jóvenes, porque citando nuevamente el Observatorio de la Juventud, más que hacer una lista de qué se plantean los jóvenes, apatía, van o no a Eucaristía, les gusta o no el tema espiritual, más allá de esto, hay que aprender a bucear para navegar en medio de esas razones, de los contenidos y de las motivaciones y las intencionalidades que están detrás de esas posturas. Y lo primero que debemos plantearnos, o quizás lo segundo, es, bueno, ¿y de quiénes hablamos cuando decimos los jóvenes? El primer imaginario que se nos viene cuando estamos nosotros hablando desde la iglesia es mirar a los jóvenes como en una etiqueta de los de afuera y son aquellos que se comportan o viven de una manera diferente a la moral cristiana. Entonces podemos tener a los jóvenes que quizás pasan gran parte de su tiempo, como dicen allá en México, ¿no? En los antros, aquí decimos la discoteca, que les gusta beber licor, hasta estar de fiesta en fiesta, pero también se nos viene a la mente los jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen trabajo y que están en las calles todo el tiempo, pero también se nos vienen a la mente aquellas jóvenes que están siendo víctimas de la trata de blancas, aquellos jóvenes desempleados, aquellos jóvenes que quizás no tienen una afiliación religiosa concreta, aquellos que todo el tiempo están allí, ¿no? Imantados por las redes sociales, o aquellos jóvenes adultos que están trabajando ya en sus empresas o que tienen una situación como estable, ¿no? Y es importante que definamos nosotros desde nuestros contextos quiénes son los jóvenes que nos rodean, con quienes compartimos, porque no podemos hablar de una uniformidad en las juventudes. Hay diferencias de contextos, de experiencias que hacen que la experiencia religiosa también sea diferente. Pero atención, cuando decimos los jóvenes, también estamos hablando de ellos, de estos otros jóvenes, de los jóvenes religiosos, de los consagrados y las consagradas, de los jóvenes que hacen parte ya de movimientos juveniles propiamente dichos, de los jóvenes seminaristas o de los jóvenes sacerdotes. Ellos también entran en esta preocupación de la iglesia. En este título de nuestra conferencia, los jóvenes y la sinodalidad, también entran ellos. Entonces, veamos que cuando queremos hablar de pastoral juvenil, de pastoral con jóvenes o con juventudes, debemos tener o comenzar por tener muy claro a quiénes concretamente les queremos hablar, porque dependiendo de ello van a existir una serie de situaciones culturales, antropológicas, espirituales, afectivas, socioeconómicas, que van a marcar el cómo nos vamos a acercar a ellos para inicialmente acompañarlos a caminar.
recordando un poco el esquema de que nos ofrece Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 con los discípulos de Emaús. Jesús se acerca primero a caminar, a escuchar qué están diciendo. Así que cuando decimos los jóvenes, la iglesia debe acompañar más a los jóvenes, a quienes tenemos en nuestro imaginario. Entonces tenemos una pluralidad de juventudes. Y la Asamblea Eclesial Latinoamericana en noviembre del año antepasado se celebró y como primer llamado, como primer desafío, la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe dijo lo siguiente: que la iglesia está llamada a reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Esto es muy bello y nos motiva, pero yo vuelvo con las preguntas. Si no hemos resuelto aún a qué tipo de jóvenes tenemos en nuestra comunidad, y segundo, si tenemos una comunidad y queremos que ellos sean protagonistas en lo eclesial y en lo social, ¿qué tanto les estamos escuchando? Porque para poder reconocer y valorar es importante conocer. Recordemos la metáfora del océano, bucear. Entonces, ante esta invitación de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, viene una primera confrontación que va enlazado con las primeras filminas que mostré. ¿Somos conscientes nosotros de la pluralidad de las juventudes? Y coloco estas preguntas como en voz baja, pero que es importante que nos las hagamos. ¿Quiénes piensan la llamada pastoral juvenil? ¿Será que la estamos pensando solo desde el clero? ¿O la estamos pensando solo desde los líderes? ¿O la estamos pensando solo desde lo institucional y quizás lo popular está quedando fuera? ¿Cómo y desde dónde está la juventud y la pluralidad y la pastoral juvenil? Entonces, para nosotros puede que resulte en algunos momentos cómodo dejarnos llevar por un sesgo y pensar que la juventud es igual en todas partes, ¿no? Entonces la asumimos bajo tres categorías. Uno, adictos a las redes sociales. Es que la juventud de ahora no se despega del teléfono. Entonces ya es una generación perdida. Dos, las coordenadas de los jóvenes que hacen parte de la iglesia. La influencia antropológica, social y cultural de la época actual. Entonces, a veces pareciera que pensamos que los jóvenes que hacen parte de los movimientos laicales, de los movimientos parroquiales, de las comunidades religiosas, de los seminarios, pensamos que por el hecho de pertenecer a un ambiente eclesial, las influencias del entorno como que por arte de magia desaparecen. Y entonces en el acompañamiento también que les brindamos a ellos, es un acompañamiento quizás un poco ciego, porque no tenemos en cuenta esas influencias que han recibido y que evidentemente el hecho de pertenecer a la iglesia mediante una elección de estado de vida concreta, pues lógicamente no elimina ni las influencias ni los estragos de este contexto sociocultural. Y tercer elemento, pretendemos hacer muchas veces una pastoral juvenil de talla única. Entonces no tenemos en cuenta esas realidades juveniles. La confrontación, el sesgo de, digamos, no de ubicar de pronto o de uniformizar tanto a los jóvenes como a la pastoral de acompañamiento hacia ellos, ha hecho que sin querer caigamos en una división. Entonces hemos dividido el mundo entre jóvenes buenos y jóvenes malos. Entonces categorizamos los jóvenes por cuestiones de raza, de procedencia, postura política, apariencia, formación intelectual, entre otros. Y esto nos ha llevado a hacer una propuesta diferencial del Evangelio. Entonces, a los que según nuestras categorías están dentro de los buenos, les decimos: ustedes son elegidos para algo grande, Dios tiene un proyecto hermoso para ti, y los ponemos como en un estrato superior al resto de jóvenes, ¿no? Aquellos que a veces hemos dado en denominar como los malos o los alejados. Entonces ellos están lejos de Dios, si no cambian todo será oscuridad y caos para ellos. Pero nunca, nunca o casi nunca les decimos a aquellos que no hacen parte del círculo habitual religioso, nunca les decimos que son amados. Y es quizás la primera llamada que los unos como los otros deben recibir. Tercera confrontación. En todos estos procesos de pensar
el cómo jóvenes y sinodalidad van empatando, reconocemos hoy el lugar y la misión de los jóvenes justamente en esos procesos de transmisión de experiencias de fe y de memorias colectivas. Los jóvenes, digamos que ocupan un lugar vital en esa tensión entre el pasado y el futuro y el presente, porque son aquellos que reciben, como vemos aquí en la filmina, el testigo, ¿no? En esas carreras de atletismo. La juventud es aquella que recibe la tradición de su comunidad, no hablemos únicamente a nivel religioso, sino a nivel de país, a nivel de familia también. Los jóvenes reciben esa tradición, hacen sus propias reflexiones, actualizaciones y llevan esto hacia adelante. Así que es importante que nosotros reconozcamos ese lugar que los jóvenes poseen en ese proceso, porque si no lo reconocemos, la sinodalidad con jóvenes no será posible, porque los vamos a dejar siempre en una posición de ¿qué? Pasiva, en que simplemente recibes órdenes o lo que es peor. Los llamamos cuando tenemos muchas actividades en la parroquia. Entonces los jóvenes terminan convertidos en el grupo de staff, ¿no? Los que ponen la silla, los que quitan las sillas, los que reciben las boletas o los tickets para ingresar, los que nos administran las redes sociales, pero no los llevamos a que hagan parte del sector de la masa crítica que toma decisiones también en la iglesia. Entonces, es importante que reconozcamos que los jóvenes, por el lugar que ocupan en la trama de la vida, paulatinamente van adquiriendo capacidad de responder en diferentes áreas de la vida, pero el hecho de que estén en ese proceso de transformación no quita que no sean capaces de proponer, de comprometerse. Hay que reconocer que ellos poseen la capacidad de qué, de hacer. Así que es importante que en todo este proceso, como ellos, los jóvenes, están en ese punto intermedio de recibir lo mejor de la tradición, transformarlo y llevarlo hacia adelante, atención, ellos llevarán lo que haya marcado su formación. Y las imágenes de Dios que se hayan quedado grabadas en su interior, sea de familia, entorno parroquial, colegio, universidad, lugar de crianza, eso definirá en gran parte el modo como van a creer. Así que si continuamente les estamos hablando a los jóvenes de un Dios castigador, vigilante, policía, que está atento a mirar cuándo te equivocaste para enviarte una reprimenda, pues ese imaginario de Dios o bien va a ser conservado, lo cual es nefasto, o bien va a generar un alejamiento y una cerrazón de la persona a la experiencia religiosa. Entonces, por eso es importante que reconozcamos el lugar y la misión de los jóvenes en esos procesos de transmisión de experiencias de fe, porque lo que imprimamos en ellos va a definir grandemente el futuro no solamente de la iglesia, sino de la sociedad. Y entonces, en todo este proceso, ¿qué queremos nosotros? Deseamos que los jóvenes, ¿qué hagan o de qué manera participen en la iglesia? Que conserven un manual de fe, de ritos y de costumbres religiosas, o más bien que acunen una experiencia que les haga transformadores de la sociedad desde el Evangelio. Y la ruta está por acá. Debemos generar unas pastorales de acompañamiento en el que generemos experiencia para que el joven se encuentre desde su humanidad con la humanidad de Jesús y desde ahí comprenda su proceso transformador. Pero este proceso se trunca cuando muchas veces nos dejamos presionar por las estadísticas y olvidamos que seguir a Cristo es una experiencia vital que transforma humanidad. El Pew Research Center, ellos hacen encuestas continuamente, estadísticas continuamente de todo tipo, económicas, religiosas, etcétera. Y a nivel religioso, muestran que el Islam de la línea sunita, pues va a tener, o ya para 2022, tuvo una cantidad de creyentes mucho más grande que el cristianismo católico y que incluso el cristianismo protestante. Entonces, a veces ver estas estadísticas como que nos angustia y ver que la tasa de crecimiento, que las proyecciones para 2050, será que probablemente en el mundo el 73% será musulmán y solamente el 35% será cristiano. Entonces, el estar como en contacto con estas estadísticas puede que nos esté haciendo olvidar que la compañía de los jóvenes no debe ser para aumentar estadísticas o aumentar número de fieles en un entorno, sino que debe ser para acunar una experiencia.
Y entonces vienen estas otras preguntas a la luz de todo lo que hemos reflexionado hasta el momento. ¿Para qué queremos llamar a los jóvenes? ¿Por qué es importante pensar este tema de la sinodalidad y los jóvenes? ¿Los queremos para suplir las salidas de las comunidades religiosas, de los seminarios, de las parroquias? ¿Será que los necesitamos simplemente para aumentar estadísticas? ¿O más bien será que los mismos jóvenes nos están pidiendo que les acompañemos a que descubran el sentido de su vida en Jesucristo o que los acompañemos en sus búsquedas? Porque hay algunos jóvenes que dicen, mira, no quiero asumir la fe, pero ¿por qué no acompañarlos entonces en su búsqueda de sentido para que por lo menos desde un amor oblativo encuentren sentido a su vida? Y entonces, después de todo esto que hemos hablado hasta el momento, siento que podemos leer de una manera diferente este llamado de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. Este reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación implica reconocer y valorar, pasar por el puente del escuchar y del acompañar, para que ellos hagan parte de lo que les comentaba hace un momento, de la masa crítica de la iglesia, es decir, de quienes participan en la toma y ejecución de decisiones. No podemos reconocer y valorar al joven si antes no le escuchamos y acompañamos y si no estamos dispuestos a que se sienten con nosotros, con los obispos, con las superioras de las congregaciones, con los párrocos, con los líderes de los catequistas, para que juntos participemos en el discernimiento, en la toma y en la ejecución de las decisiones. Entonces, para poder llegar a esto, de escuchar y acompañar, tenemos que resolver estos problemas. Uno, a nivel de comunicación de la experiencia de fe. Estamos fallando en las estrategias a nivel institucional, pero también a nivel de estructura, a nivel de metodología y de pedagogía del lenguaje. Así que hay que mejorar la comunicación, perdón, para poder escuchar y acompañar a los jóvenes. Segundo, hay que resolver este otro problema. Hay que dejar de ser miopes, es decir, ver un poco más allá la implicación histórico-social de la adhesión a Jesús. Decir que soy cristiano va más allá de una afiliación religiosa. Es comprometer mi vida entera en el proyecto del reino de Dios, expresado en plenitud ¿en quién? En Jesucristo. Y Jesucristo impactó la historia de su tiempo e impactó a los coetáneos. Impactó a los que vivieron con él. Así que tenemos que ver esta pastoral de una manera sistémica, orgánica y una visión amplia, no miope, sino amplia, para que podamos entregar un anuncio que impacte diferentes entornos de la existencia y de esa manera los jóvenes vean por qué tiene sentido seguir a Jesús. Tercer elemento. Tenemos que resolver el problema de la vinculación eclesial. ¿En qué sentido? Que la comprensión de la participación en la misión eclesial no es por una delegación, no es porque yo te pongo a ti una investidura o porque te doy un nombramiento, sino que es una respuesta de la experiencia de fe y el compromiso bautismal. Es porque somos bautizados que tenemos derecho y deber de participar en la misión evangelizadora. Entendiéndonos todos desde ese nivel de bautizados como la máxima honra, como la máxima, digámoslo así, consagración que tenemos todos y que nos hermana, pues va a ser muchísimo más fácil hacer pastoral sinodal con jóvenes. Si no, vamos a seguir con unas especies de jerarquías que no ayudan a aflorar, digamos que los talentos y los carismas, tanto de los jóvenes como de los demás miembros del pueblo de Dios. Y también tenemos que resolver la resistencia que hay en algunos sectores para comprender que la iglesia hace parte de la sociedad y que como cualquier institución, como la institución política o económica, sufre los embates de la historia, es confrontada por la historia y tiene también que responder a sus retos. Entonces, hay que resolver el problema de ver a la iglesia como algo ajeno y algo diferente a la realidad
La iglesia no está en una burbuja, sino que está en medio del contexto histórico. Entonces hay que dejar atrás esos esquemas evangelizadores que intentan simplemente dogmatizar para que pasemos a una evangelización que genere experiencia y una experiencia que se haga vida en la historia personal y en la historia colectiva. Y evidentemente pasar de una estructura piramidal y de una pastoral piramidal a una pastoral orgánica donde nos involucramos todos, pero sabemos también que hay funciones que nos corresponden a cada uno de acuerdo a nuestros liderazgos. Y aquí es donde tenemos que hacer el paso para pensar una pastoral juvenil desde y con los jóvenes, más que para los jóvenes. Porque hablar de una pastoral juvenil para los jóvenes nos ubica a nosotros en una situación como de superioridad frente a los jóvenes. Y no, se trata de vernos en circularidad, donde todos aportan y todos reciben. Y evidentemente podemos solucionarlo. La primera estrategia que propongo sencillamente en esta charla con ustedes. Uno, reconozcámonos como seres humanos hermanados por la igual dignidad bautismal. Entonces, repetimos, ninguna delegación, ninguna responsabilidad debe entenderse como una superioridad ontológica. Es decir, el hecho de que yo sea consagrada o que sea ministro extraordinario de la Sagrada Comunión me hace una persona superior a ti que quizás no tienes esos servicios. No, porque la mayor consagración que hemos recibido es nuestro bautismo. Y ni el sacerdocio, ni la vida consagrada, ni el laicado comprometido tendrían sentido si no hay bautismo primero, que lo haga emerger, que lo haga surgir. Y por ello, toda autoridad es servicio. Segundo, la diferencia en edad, en formación, procedencia, etcétera, son oportunidad de riqueza, no de competencia. Y hay que pensar en pasar de jerarquías piramidales a jerarquías de realización, en donde todos tienen un lugar, tienen una voz y cada quien busca ayudar al otro para que desarrolle su potencial. Es decir, nadie queda invisibilizado. Segunda estrategia. Como estamos hablando de que no se trata de evangelizar desde lo sacramentalista o lo dogmatizante, sino desde lo experiencial, entonces hay que entender que el hecho de participar de la misión eclesial parte de una experiencia y parte también de qué? De un saber que es contextual y temporal, no es algo absoluto. La experticia que podamos tener desde nuestras profesiones, por el recorrido académico pastoral que tengamos, es algo propio de ciertos contextos y que es relativo en ciertos momentos. Pero por el hecho de que yo trabajé hace 30 años en X línea de la pastoral juvenil, no por eso quiere decir que yo hoy sea la única persona a la cual pueden consultar. Yo tengo que entender que mi aprendizaje es contextual y es temporal, pero no se agota, yo puedo aprender de los demás. Entonces los jóvenes también son expertos desde su contexto, desde lo que están viviendo. Y por ello en temas de jóvenes hay que preguntarles a los jóvenes, no solamente en los entornos eclesiales, también en otros entornos, ¿verdad? Entonces, los jóvenes son los expertos en la experiencia de la juventud, porque solo un joven sabe lo que es ser joven. Y el joven también tiene un conocimiento espiritual, empírico y científico. Y por ello el adulto no puede pretender que suplantar la voz del joven. ¿A nombre de qué? De su condición de mayor. Entonces, nuestra ubicación, nuestro lugar dentro de este pueblo de Dios debe llevarnos a formar sinergias. Y debemos partir de reconocer esa condición de verdad en la voz del joven sobre lo que vive, sueña y reflexiona, y que todos podemos pues aportar para transformar la realidad. Una tercera estrategia, desligar el ego del rol y del ser, porque muchas veces nuestros egos hace que invalidemos las posturas, las posiciones de los demás, y a veces el ego del adulto hace que se margine al joven. Por tanto, hay que abandonar el ego y vivir desde el ser. Y en ese orden de ideas, aprender a delegar,
a reconocer que existen otras personas que pueden aportar, que quizás pueden saber más que yo y que incluso son más jóvenes que yo. Entonces, con los jóvenes, cuando nosotros de adultos nos desligamos del ego y los acompañamos desde el ser, ellos también se abren muchísimo más fácilmente porque se encuentran con otro ser humano, compañero de camino. Una cuarta estrategia, debemos intentar nuevas formas de estudio, organización y participación. Y si un día nos reunimos no en la parroquia, sino en el lugar donde tomamos un café, y si a los jóvenes les confiamos una X tarea, y si exploramos nuevos caminos para favorecer la disrupción y salimos de una zona de confort, atravesamos la zona de aprendizaje, vencemos el pánico y llegamos a la zona donde florece todo. Quinta estrategia, creación de espacios de ocio, de descanso y de recreación. Aprendamos a descansar en nuestras pastorales también y de acompañamiento con los jóvenes, y aprendamos a descansar con los jóvenes, porque en las mentes cansadas no surgen nuevas ideas. Entonces, pensemos también en esos espacios. ¿Qué tanto nos reímos? ¿Qué tanto, entre comillas, perdemos el tiempo con los jóvenes, escuchándolos, riéndolos, sorprendiéndonos de sus diferentes habilidades en las artes, en el deporte, en la cultura, en la política, en la ciencia, etcétera? A los jóvenes. Y todos, absolutamente todos nosotros, debemos sentirnos responsables de qué, de acoger, de motivar, de alentar y de estimular a estos jóvenes, pero bajo esa premisa del escuchar y del acompañar para poder reconocer y valorar. Y cierro con esto, el deseo que el Papa Francisco nos plantea en Christus Vivit. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta, y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Así que la invitación está abierta, sumerjámonos en el océano de las juventudes, porque nos espera una riqueza impresionante de vida para escuchar, para renovar y para ir hacia adelante en esta bella construcción del reino de Dios que nos incluye a todos sinodalmente. Muchas gracias. Es un deleite poder escuchar a una joven que quiero expresarte que tú llamas a la conversión. Probablemente los que estamos aquí, que a lo mejor durante años, o estuvimos hace muchos años en la pastoral juvenil, al escucharte tocas fibras muy sensibles que nos llevan a replantearnos, a podernos de verdad descalzar delante de esta voz que nos habla de aprender, de estar en esa actitud, de no sentirnos ya que te has acomodado por los años de experiencia que llevas, por la formación que has tenido, sino esa actitud permanente de escucha atenta a cómo Dios nos grita a través de cada uno, y en especial a través de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y que muchas veces es esa la voz de Dios. Pues muchísimas gracias, Juliana. Es un regalo, y bueno, pues en el chat les vamos a pedir que si tienen preguntas para Juliana, nos hagan favor de escribirlas en el chat. Juliana no se nos va por un momentito nada más, pero aquí la vamos a tener porque después de este compartir vamos a tener un espacio para hacer preguntas, por si alguien quiere escribirle, preguntar, pues Juliana, ahorita te las haremos llegar, Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a invitar, quisiera pues hacerles saber que también tenemos entre nosotros a Tere Orihuela, que ella actualmente es egresada, de hecho es una egresada en la maestría en innovación pastoral de la UPAEP. Fue, si no me equivoco, de la primera generación. Entonces, Tere actualmente está dando su servicio en el Consejo General de las Hermanas Josefinas. Así es que es un regalo enorme tenerte, Tere, porque el Señor pues te ha confiado desde el servicio de gobierno un encargo bellísimo que es precisamente los jóvenes. Tere,
adelante, somos todo oídos, compártenos también desde tu visión, desde tu trabajo como consagrada, pues este servicio que Dios te ha pedido. Y bueno, pues aquí estamos también, pues a ver que en el chat pues pueden hacer preguntas. Entonces, adelante, Tere, somos todo oídos, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Adriana. La verdad es que sí me da mucho gusto poder participar aquí con ustedes. Es para mí un espacio muy bonito. Fue una experiencia muy bella el estar aprendiendo y estudiando en la maestría de innovación pastoral. Desde la invitación, desde el inicio, el poder empezar a ver todo lo que me faltaba y todo lo que estaba rezagada y todo lo que necesitaba yo para poder emprender mi tarea, mi misión con los jóvenes. Ciertamente, casi siempre he trabajado con jóvenes y me gusta estar con ellos, pero por el mismo trabajo que en ocasiones me ha tocado estar separada un poco de ellos, el poder darme cuenta que para trabajar con los jóvenes, en primer lugar, necesita uno romper nuestros propios esquemas. El hecho de que uno se queda con la idea, perdón, me da la luz, el hecho de que se queda uno con la idea de cuando uno es joven y todo lo que van cambiando los jóvenes por la época, por el trabajo, por el ambiente, por la tecnología, tantas cosas que los jóvenes de hoy tienen y que en nuestra época era diferente. Entonces, en innovación pastoral para mí fue el primer paso fue romper mis pequeños esquemitas que ya tenía. Y por otro lado, el descubrir que los jóvenes cada día van siendo diferentes y sin calificar. Para mí eso ha sido algo muy rico. No calificar qué época ha sido la mejor, porque cada época tiene lo suyo, tiene sus bellezas y tiene las nuevas oportunidades también. Considero que el hecho de trabajar con la juventud nos da la oportunidad de poder descubrirnos ciegos. Y hoy precisamente estaba reflexionando con la cita bíblica de Bartimeo y poder decirle al Señor, pues si estoy ciega, Señor, que vea, dame la oportunidad de poder descubrir, de poder ver y de romper mis esquemitas y después retomar los 3 pasos de Bartimeo para seguir a Jesús. El primero, quitar su capa, el segundo, levantarse y el tercero, seguir a Jesús. Esos 3 pasos para mí han sido y están siendo así como fundamentales. Para mí ese tirar la capa significa quitar esos esquemas que yo tengo y que a veces es el cuadrito por donde quiero meter a los jóvenes y no, tengo que hacer a un lado esa capa para poder descubrir la belleza de lo que ellos son. Después aprender a ponerme de pie, salir de mi espacio de confort, salir de siempre se ha hecho así, de que así me funcionó en otros años, me tiene que funcionar hoy. El poder romper y ver hacia adelante y poder aprender nuevas maneras de poder trabajar con los jóvenes, de poder entenderlos sin juzgarlos. Y el tercer paso, seguir a Jesús. Así como Jesús con amor, misericordia, cercanía, también así yo acercarme con los jóvenes. El día de hoy tuve la oportunidad de estar precisamente con un grupo de jóvenes de bachillerato y poder ir descubriéndolos desde todo lo que han ido viviendo, todo lo que implicó para ellos el tiempo de la pandemia, el tiempo de estar encerrados, todo lo que está implicando ahora para ellos volver a salir, volver a relacionarse, volver a encontrarse con ellos, entre ellos. Está siendo también un reto para ellos mismos y poder valorar el esfuerzo que cada uno hace para poder trabajar en unidad, para poder relacionarse nuevamente de una manera sana y libre. Los retos que yo alcanzo a percibir son precisamente esos, el salir de mis esquemas, el poder abrirme a
a estas nuevas maneras de vivir la juventud, el no estarlos juzgando, sino desde mis esquemas, desde lo que yo soy que no puedo todavía romper, también ir abriéndome para conocerlos a ellos. Y sobre todo, yo pienso que uno de nuestros grandes problemas con los jóvenes es que los queremos seguir teniendo como destinatarios de nuestra pastoral. Y considero que un joven no puede ser solo un destinatario. Nuestra tarea es ayudarlos a salir. Si yo estoy invitada a salir, pues también tengo la invitación de ayudar a los jóvenes a que ellos salgan, que ellos no se queden como eternos discípulos, sino que ellos sean también misioneros. El poder ayudarlos a que ellos mismos sean también agentes de pastoral. El querer tenerlos como alumnos, el querer tenerlos como discípulos, no funciona siempre. Es ayudarlos a que ellos vayan encontrando la manera concreta de ser discípulos misioneros, que ellos también puedan aportar, que ellos también tengan el espacio de escucha para que ellos puedan crear nuevas cosas. Tienen tantas ideas, tienen tantas maneras de manifestarse que yo considero que mucho podríamos hacer si los escuchamos. La tarea, creo yo, es en un primer lugar también darles el tiempo, que ellos se explayen, que ellos hablen, que también nos den sugerencias en todos los aspectos. Si son nuestros alumnos, tener un espacio de escucha para ver cómo podemos ir mejorando, cómo podemos trabajar mejor con ellos desde ellos. No es tan fácil, sobre todo no es tan fácil a veces romper nuestros propios esquemas. No es tan fácil decirles, a ver, los escuchamos y vamos a ver qué podemos sacar de este diálogo para mejorar juntos. A veces creemos que nosotros, por los años que tenemos o la experiencia que tenemos, en ocasiones creemos que vamos a saber más que los jóvenes, y poder escucharlos y poder descubrir la riqueza que ellos aportan, creo que es una gran valía. En algún momento, escuchando a los jóvenes, escuchando precisamente a Yael, en algún momento, el poder ver su manera de pensar y poder entender que la juventud tiene otras experiencias diferentes a las que tuvimos en otras épocas, se vuelve tan rico, y el poder captar todo lo que significa el descubrirse dentro de una multitud y poder descubrir la riqueza que ellos son, ayudarlos a descubrir la riqueza que es cada uno de los jóvenes con los que estamos, ayudarlos a no masificarse, a poder descubrir su propia identidad, a poder descubrir la riqueza que cada uno tiene. Yo creo que por ahí es el camino. Los retos con los jóvenes son muchos, pero creo que también los jóvenes están tan dispuestos a caminar, tan dispuestos a buscar también respuestas muy concretas a una misión también que ellos tienen, y no sentarlos como nuestros discípulos para que nos escuchen desde nuestros esquemas. Yo considero que una de las grandes tareas que tenemos es precisamente esa, el escucharlos, el poder romper esta persona que yo he creado, esta imagen que yo he creado de ellos, para poder captar toda la riqueza de todo lo que nos pueden ofrecer, de todo lo que nos pueden dar. Entonces, igual que Bartimeo, hacer a un lado la capa de nuestros esquemas para poder levantarnos, salir de nuestro confort y poder encontrarme con lo que ellos son. No sé si desde aquí, desde estas perspectivas, podemos encontrar grandes retos. Yo creo que desde la tarea de cada persona, desde lo que cada uno vamos siendo, y desde los lugares también donde estamos, ¿verdad? Porque hay quienes tienen una misión desde las escuelas, otras desde las pastorales, parroquiales,
Y yo creo que los retos también van siendo diferentes, van siendo tareas concretas desde esas misiones, desde esta pastoral que vamos realizando. Muy bien, Tere, pues muchas gracias, porque bueno, sabemos que no solamente has trabajado en México, sino que también has tenido la oportunidad de estar en otros países, ¿verdad? ¿En qué otros lugares Sí. has estado trabajando, Tere? Estuve en Angola, en África, allá en la ciudad de Huambo tenemos un colegio y tuve la oportunidad de estar con jóvenes también de bachillerato y ayudarlos a formar nuestro grupo misionero. Así es que allá, a pesar de que estaba en misiones, también nos íbamos a misión, ¿verdad? Entonces formábamos nuestro pequeño grupo de jóvenes misioneros y nos íbamos a las comunidades lejanas. Y experiencias muy bellas porque los jóvenes entusiastas, como son en Angola, bueno, yo creo que en general en África son muy entusiastas, decían ellos, nosotros somos alegres y cantamos. Estando tristes o estando en cualquier situación, nosotros cantamos. Entonces, el hecho de irnos a las comunidades lejanas caminando, lógicamente todo era caminando, el poder compartir con ellos desde la alegría, desde la emoción de ser misioneros por Jesús, les marca la vida y claro que nos la marcan también a nosotros. Pues muchísimas gracias, Tere. Gracias por compartirnos desde tu experiencia como una mujer consagrada que va caminando ahí al paso y escuchando los signos de los tiempos, ¿verdad? Esa actitud, como decías, de quitarnos todas las estructuras que tenemos encima y de poder realmente no solamente formar discípulos, sino hacerlos apóstoles, lo que realmente Jesús ha soñado para ellos y para cualquier hijo de Dios, pero especialmente en este rol que muchas veces por la autoridad a veces cuesta trabajo, o sea, realmente cuesta trabajo para un adulto llegar a este esquema donde no eres tú quien ordena, sino eres tú el que escucha. Así es que, pues, muchísimas gracias, Tere, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues, Tere, una gran amiga, hermana, compañera, que estamos ahí en varios momentos de encuentro. Pues gracias, Tere, y les vuelvo a recordar a los que nos están escuchando que pueden, por favor, ahí en el chat anotarnos sus preguntas, anotar también sus inquietudes, esto que les va dejando en el corazón. Para los que son también ya de años, pastoralistas de años, esto que estás escuchando, ¿qué te va dejando en el corazón? Para aquellos jóvenes que a lo mejor tengamos la oportunidad de tener conectados, ¿qué te va dejando en el corazón? ¿Con qué iglesia te identificas? Pues muchas gracias, Tere. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro tercer invitado, que como ya decías bien, pues hay que escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar a un joven que él es egresado de la carrera de artes plásticas. Entonces, el nombre de este joven, que ahí le voy a pedir que prenda su camarita, es David Yael, y él acaba de, pues, ya ingresar a la maestría de artes plásticas y educación, además de un recorrido enorme como, pues, también en este campo del campo de la investigación, también en el campo de la investigación cultural, y un recorrido también muy grande como músico, como creador, como pensante, como un investigador también. Lo podría considerar que es un joven investigador que desea no solamente ver una iglesia, sino también proponer. Adelante, Yael, pues somos todo oídos, queremos escuchar también la voz de los jóvenes y que desde lo que tú pues has trabajado y tu experiencia pues nos puedas compartir qué es esto que ya desde Juliana y ahora precisamente la hermana Tere nos van diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo te suena a ti esto de una iglesia que aprende a escuchar a los jóvenes? Pues somos todo oídos. Adelante, Yael. Hola. Pues fíjense que estoy muy, muy agradecido también de estar aquí. Muchas gracias, Adriana. También con Tere ya he estado en otras ocasiones, he estado trabajando mucho con la congregación de las Josefinas. Y me estaba gustando mucho lo que estaba diciendo Juliana también, ¿no? Porque justo en estas cosas de que siempre estamos pensando, ¿no? O sea, como qué es lo que quieren los jóvenes y todo esto, pero no entendemos el por qué, ¿no?
y esto que decía también de poder cuestionarnos, me gustaba mucho. Entonces, mi presentación va un poco sobre eso, ¿no? O sea, como también entender un poco, no solamente desde dónde vienen los jóvenes, desde dónde están los jóvenes ahora, sino también desde dónde viene la iglesia, ¿no? O sea, y qué es esto que se propone de la cultura del encuentro, qué es esto que se propone de la cultura vocacional, porque la palabra cultura ahorita está metida por todas partes, y justo yo estoy haciendo investigación cultural, entonces voy a compartirles un poco qué es lo cuáles son las ramificaciones o qué es lo que implica el uso de esta palabra cultura para hablar de pastoral, ¿no? Entonces, déjenme compartirles aquí. A ver. Muy bien. No sé si se vaya a ver, ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Ok, va, perfecto. A ver, aquí ya se ve, ¿verdad? Así Muy bien. es. Va. Ok, entonces se ha estado hablando mucho, creo que es el tema principal de toda esta ponencia, lo de la iglesia con los jóvenes, ¿no? Pero qué es, o sea, también qué es un poco lo que entendemos por jóvenes y también qué es un poco lo que entendemos por iglesia, que creo que son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos tocando este tema, ¿no? Y justo le ponía hacia una pastoral participativa. Ahora, tenemos que hablar de tres cosas que son muy importantes, ¿no? Que son las necesidades de los jóvenes. De hecho, en el documento del 2018 del Sínodo de los Jóvenes, se habla mucho de poner en contexto al joven como no solo desde la religión, sino en contexto humano, ¿no? O sea, como cuál es la ontología humana o qué significa ser humano, más allá de solo ponerlo como el objeto al que va dirigido la religión, poner también qué es lo que significa, cuáles son las necesidades de la existencia humana. Porque en la iglesia actualmente, yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? He escuchado a muchos sacerdotes, he escuchado a muchos religiosos, he escuchado a muchos laicos, que tienen esta visión y siempre se quejan mucho de los jóvenes, ¿no? O sea, creo que los demás que están aquí y los que nos están escuchando no podrán, pues sí, no podrán negar que de repente han escuchado estas frases que dicen, es que los jóvenes ahora ya no quieren saber de Dios, es que los jóvenes ahora ya no les interesa la religión, es que los jóvenes ahora ya solo quieren como otras cosas, ¿no? Y yo lo que les vengo a decir es que no es cierto, o sea, que yo creo que justo ahora, en este momento de la existencia, en este momento de la cultura, en este momento de la historia, hay un deseo muy grande de Dios, pero tenemos que ir buscando cómo se entiende esto, ¿no? Entonces, las necesidades de las personas, obviamente, por ejemplo, Maslow proponía su pirámide y todas estas cosas, podemos separarlas en dos grandes campos, ¿no? Las necesidades fisiológicas y las necesidades no fisiológicas. Las necesidades fisiológicas, pues todas las entendemos, creo yo. O sea, las necesidades fisiológicas son casa, comida, necesitan dormir, ¿no? O sea, como que todas estas cosas que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, están ahí. Esas son las fisiológicas. Pero hay otras necesidades. Y para explicarlas más rápidamente, las voy a englobar en estas tres, que son: una persona, aparte de las necesidades básicas, necesita identidad, propósito y pertenencia, que son necesidades sociales. ¿Por qué? Porque una persona necesita primero identidad, necesita saber quién soy yo. ¿Quién soy yo aquí en este lugar donde estoy? Y los que trabajan con niños seguramente en pedagogía se darán cuenta de que en las primeras etapas de desarrollo se desarrolla justo este sentido de identidad, ¿no? O sea, como, ¿quién soy yo en relación al mundo? La segunda es el propósito. El propósito es más complejo porque el propósito es quién soy yo y qué hago, ¿no? O sea, ya cubriendo la parte de identidad, ahora viene la parte de propósito. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago yo? ¿Para qué soy útil? Y estas dos juntas nos van a dar la tercera, que es la de pertenencia. Y esta es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, como yo necesito sentir que pertenezco a esta comunidad. Yo necesito sentir que pertenezco a este país. Yo necesito sentir que pertenezco a esta religión. Entonces, si podemos irlo viendo desde esta perspectiva de la existencia humana y no solo de la religión, podemos entender que también estamos buscando esta pertenencia dentro de la religión. La cosa es que quiero que pongamos en contexto un poco
a la religión católica, ¿no? Sobre todo la religión católica, estamos hablando de Latinoamérica. Bueno, aquí puse catolicismo mexicano porque yo estoy en México. Sé que hay unos cuantos de ustedes y también unos cuantos de nosotros aquí ponentes en Colombia, pero creo que es más o menos la misma historia, ¿no? La de la conquista. Entonces, necesitamos poner esto en contexto. ¿Por qué? Porque hay cosas que pasaron muy importantes que casi nunca vemos en la religión, pero que determinaron radicalmente lo que la religión iba a hacer. El primero son los ideales. ¿Por qué los ideales? Los ideales, para los que han estudiado un poco de filosofía, los ideales, el tema de los ideales lo desarrolla muchísimo Platón. Lo que Platón decía es que podemos separar las cosas en la esfera de lo natural, la esfera del mundo material y la esfera del mundo ideal. Y él decía que lo que tenemos que buscar es el entendimiento del mundo ideal, porque ahí es donde está la verdad. Entonces, aquí tenemos primero este primer concepto que es muy, muy, muy fuerte, decir la verdad. No estamos diciendo una verdad o... No, estamos diciendo la verdad es ideal, ¿no? Y él decía, bueno, que el ser humano tenía esta parte material y esta parte ideal y que convivían en el mismo cuerpo. Y al final, por eso el ser humano busca entender, por eso el ser humano tiene este anhelo de verdad, ¿no? La cuestión con el catolicismo es que San Agustín va a tomar mucho de la filosofía de Platón para estructurar el catolicismo, ¿no? Porque recordemos que San Agustín es uno de los primeros doctores de la Iglesia y es de las primeras personas que le dan este análisis a la religión, ¿no? Que buscan como estructurarla un poco más. Y él lo que va a decir es, claro, si el ser humano está dividido en la parte material y la parte espiritual, la parte material y la parte ideal está en la mente. Y ahí es donde está el espíritu. Y la parte material es el cuerpo. Entonces empieza toda una tradición en la Iglesia Católica de separar al cuerpo del alma. Y esto aquí lo pongo, ¿no? En los iconos bizantinos, que son de la mujer con el niño, se tiene mucho esta visión y por eso en estas pinturas les ponían la cabeza así enorme porque se decía el alma está en la mente y como el pecado entra a través del cuerpo, a través de los sentidos, le ponen la nariz, los ojos, la boca súper, súper pequeños para que no entre el pecado, ¿no? Qué fuerte, o sea, la verdad, a mí se me hace muy, 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 muy fuerte, porque desde aquí empezamos con esta idealización de las cosas, ¿no? O sea, como de separar. Y la otra cuestión es irnos a ver cómo fue que nos llegó a nosotros el catolicismo, que el catolicismo en América Latina se traslada de España. Pero no solo se traslada de España, tenemos que entender que la colonia mexicana es un reflejo muy grande de España del siglo XV y XVI. ¿Qué estaba pasando en España en el siglo XV y XVI? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, tenemos que España está invadido por los musulmanes, España está invadido por los árabes y estaban en una pelea muy grande del territorio. Toda la parte del sur la tenían los musulmanes y la parte del norte la tenían los católicos, ¿no? Justo en el siglo XV, los reyes católicos se casan y se casan en secreto y a partir de esta unión, ellos juntan su ejército, juntan el ejército de los dos reinados y es hasta ahí que logran expulsar a los musulmanes. Y justo ellos eran los reyes católicos, que si se acuerdan de sus clases de historia, los reyes católicos fueron los que financiaron el viaje de Cristóbal Colón. Entonces, para ellos, el catolicismo no solo era una cuestión de religión, ¿no? Era una cuestión de identidad de España, ¿no? O sea, era el nacionalismo español. Nosotros somos los católicos y ellos son los árabes, ¿no? Entonces, aquí ellos van a empezar a promover mucho el catolicismo y van a como empezar a cerrarle las puertas a todo lo demás. Y esto es muy fuerte porque el catolicismo no solo se vuelve esta cuestión ideal, sino que se vuelve un símbolo. Y aquí es complejo hablar de símbolos, ¿no? O sea, yo hablando desde las artes, cuando decimos que se vuelve un símbolo, decimos que se vuelve un símbolo identificable, ¿no? El eslogan, el estandarte de una nación era el catolicismo. Y ese va a ser el catolicismo que llega a México y que también llega a Latinoamérica, ¿no? Este estandarte. Y es muy fuerte, o sea, porque incluso aquí en México, la guerra de independencia empieza también con un estandarte de la Virgen de Guadalupe.
El problema con estos ideales y con estos íconos es que no son sostenibles. No son sostenibles porque lo que hacen es definir la religión a un concepto. Entonces, Dios, Jesús y el cristianismo, el catolicismo, se va a consolidar en un concepto que se va a promover. Pero aquí ya estás hablando de limitar a Dios. O nombrar a Dios, ¿no? Cuando nombras algo, lo haces aprensible, ¿no? Lo puedes manipular. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, porque de repente Dios ya no se puede mover, sino que ya tiene que ser este concepto aquí que tenemos, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho, pero tenemos que entender justo el concepto de modernidad y posmodernidad. La modernidad empieza a partir de la Revolución Francesa. Perdón que vaya muy rápido, pero es que no tenemos mucho tiempo. Yo sé que son muchos conceptos. Ya quizá en otra ocasión tendré más tiempo de desarrollarlos poco a poco, ¿no? Pero la modernidad surge a partir de la Revolución Francesa y se basa también en ideales, que eran los 3 ideales, que son igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Y se pensaba que a través de estos ideales íbamos a llegar al futuro, al futuro perfecto, ¿no? Al mañana perfecto. Entonces, la gente se empezó a mover a partir de estos 3 ideales. Y en el catolicismo se vio también de la misma manera. Nosotros nos empezamos a mover a partir de ideales. Era como, eres católico, entonces tienes que vivir este ideal. Incluso ahorita, ¿no? Muchos de los esquemas de predicación y de pastoral que se tienen es a partir de los ideales, ¿no? O sea, como te presento el ideal del catolicismo. Y aquí tenemos justo lo que decía la primera ponente, que separamos a los jóvenes buenos y los jóvenes malos. Los jóvenes buenos son los que siguen estos ideales, ¿no? Los jóvenes malos son los que no siguen estos ideales. Pero ¿qué pasa después? Los ideales tampoco se sostuvieron, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron un quiebre muy fuerte porque dijeron, llevamos 400 años buscando estos ideales y de repente tenemos las dos catástrofes más grandes de la historia de la humanidad. 105 millones de muertos, ¿no? 105 millones, es muchísimo. Entonces, justo entender que el nazismo y el fascismo partían también de estos ideales, de estos nacionalismos también que se iban creando, pues de repente se quiebra, hay una ruptura de los ideales, porque llevábamos muchísimo tiempo buscando estos ideales porque nos prometían el mañana perfecto y se quiebra todo. Y ahora los ideales otra vez ya no funcionan, ¿no? Y en el arte al menos se da esto de el arte por el arte, ¿no? Y en la sociedad se da la vida por la vida. Cuando se quiebran estos ideales, de repente ya no hay un camino a seguir. Ya no hay un camino a seguir, uno ya no sabe hacia dónde moverse porque antes estaba trazado, ¿no? Había una serie de pasos. La pastoral también era una serie de pasos, ¿no? Que era enseñarle esto, enseñar esto, enseñar esto, ¿no? Ir a misa, confesarte, hacer esto. O sea, como había una serie de pasos que te decían, eres católico. Ahorita ya no, ¿no? Porque de repente ya no hay ideales. Y esto es clave, ¿no? O sea, es entender que en la sociedad actual hay una pérdida de ideales muy fuerte. Quiere decir que nosotros ya no podemos predicar desde los ideales, ¿no? La vida por la vida es estas cosas, estas corrientes que surgieron hace poco, como YOLO, ¿no? De solo vives una vez, de la vida sin responsabilidad, de la vida por la vida, así, de solo vivir porque ya no pasa nada. Y esto es muy fuerte porque nos ayuda a entender también un poco a uno de los filósofos que de igual manera utiliza como estandarte el ateísmo, que es Nietzsche, y es la muerte de Dios. Lo importante aquí es que mucha gente piensa que Nietzsche era ateo y que no sé qué, pero no, o sea, Nietzsche no era ateo. Y de hecho la muerte de Dios no es una muerte como que Dios ya no exista, ¿no? Sino que esta estructura o esta idea que nos habíamos armado de Dios ya no funciona. ¿Por qué? Porque se perdieron los ideales. Entonces realmente podemos hablar de una muerte. Realmente podemos hablar de esta desestructura, que yo creo que es muy buena. Es una desestructura muy buena porque permite un mundo de posibilidades, ¿no? Dios ya no está encasillado en nuestra idea de la religión, sino que al romperse estos ideales
podemos empezar a construir de nuevo, podemos empezar a buscar a Dios de nuevo. Y esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Vamos a Emaús. Y a mí se me hace un claro ejemplo de pedagogía, ¿no? Hablando de estos modelos de enseñanza, se me hace muy bueno poder tomar este ejemplo de Emaús como una posibilidad para el acompañamiento actual. ¿Por qué Emaús? Porque si se acuerdan ustedes de la cita, ¿no? O sea, es como justo en este momento en el que Jesús muere y van los discípulos desanimados por el camino hacia Emaús y Jesús se los encuentra. Y ellos le dicen, nosotros esperábamos que fuera él quien liberaría a Israel. ¿De qué te está hablando? De una pérdida de ideales. Te está hablando de justo esta desestructura, este rompimiento en el que ellos tenían toda una idea de cómo iba a ser, de cómo iba a ser la nueva sociedad, de cómo íbamos a construir el mañana perfecto a través de Jesús, y de repente se muere. Y ahora ya no hay camino, ¿no? Pero esto es lo importante. ¿Cuál es la pedagogía que utiliza Jesús en este momento? Pudo haber sido muy fácil para él llegar y decirle, ¿saben qué? Soy yo. No, ya no estén tristes, aquí estoy, vamos a seguir adelante, ¿no? Pero no lo hizo. Y aquí esto es lo importante, ¿no? Porque nosotros igual, cuando estamos hablando con los jóvenes, de repente tenemos a este joven malo en esta categorización, a este joven que se va de antro y que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que toma alcohol, que toma mucho alcohol o que se la pasa, no sé, no sé. Pero tenemos a este joven malo y llegamos como católicos. Y le decimos, no seas malo, aquí está Jesús. ¿Qué nos dice? Bueno, gracias, ¿no? O sea, es que es muy importante la pedagogía que utiliza Jesús. Porque Jesús no les dice, aquí estoy yo. No. Él camina con ellos como uno más de ellos, sin jerarquía, sin títulos, sin nada. Camina con ellos como uno más. Y esto es lo importante de la sinodalidad. Es justo romper con estas estructuras jerárquicas y empezar a caminar como uno más de ellos, porque es en el camino que ellos descubren a Jesús resucitado. Y eso es lo importante. Nosotros no podemos darles a Jesús directamente o nuestra idea de Jesús, porque les quitamos a ellos también esta capacidad para descubrir a un Jesús resucitado. Les estamos quitando la experiencia de Jesús resucitado. Es muy importante entonces acompañarlos, no de una manera de nosotros sabemos y te vamos a enseñar, sino de ir con ellos escuchando sus inquietudes, escuchando a través del camino, caminar con ellos como uno más, ¿no? O sea, como un peregrino más simplemente, ¿no? Porque al final todos somos humanos, todos estamos en esta vida, no tenemos realmente la vida resuelta, ¿no? O sea, realmente nadie de nosotros sabe realmente qué es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Pero vamos caminando en ese camino. Y es importante llegar justo con estas personas que también están en camino, no como diciendo, nosotros sabemos, sino como decir, nosotros somos uno más y te vamos a acompañar en este camino. Y eso es a lo que vamos, ¿no? Ahora, me gustaría finalizar explicando un poco estas diferencias entre la cultura patrimonio heredado y la cultura constructiva, porque son como dos definiciones de cultura que se toman muy presentes cuando hablamos de cultura. Y hablando de cultura, que hemos estado hablando mucho de cultura, tenemos que tocarlo, ¿no? Normalmente la cultura se piensa en el patrimonio heredado, ¿no? Que es decir, por ejemplo, en México, la cultura es los mayas, los aztecas, o sea, como todo este patrimonio que se nos heredó, eso es la cultura. En el catolicismo muchas veces lo pensamos de esa misma manera. El catolicismo es este patrimonio que se nos fue heredando a nosotros. Y por eso tenemos que preservarlo, ¿no? Esta preservación del patrimonio es tratar de que se mantenga lo más intacto posible y seguir manteniendo estos ideales, estos valores, estas cosas que tiene el catolicismo. Tenemos que seguir preservando la tradición. Pero está surgiendo esta idea de la cultura constructiva, que es la cultura que todos vamos construyendo juntos. Porque al final, aunque nosotros queramos preservar el patrimonio católico, el mundo va a seguirse desarrollando alrededor. Y como el mundo se va a seguir desarrollando alrededor, la cultura se va a ir transformando y eso solo va a generar que haya más barreras
entre el mundo de afuera y el catolicismo, porque el catolicismo se quiere preservar puro, ¿no? Como la pureza del catolicismo. Entonces vamos a hacer más grandes las barreras, más grandes las barreras, más grandes las barreras y queremos preservarlo. Y al final esto también va a ser parte de la cultura. Estas barreras van a ser parte de la cultura, van a ser parte del espacio en el que vivimos. Si nosotros pensamos que el catolicismo se puede ir construyendo, le damos cabida a los jóvenes, le damos cabida a las voces de los jóvenes, porque no se trata efectivamente de decir la iglesia es para los jóvenes como este patrimonio que lo vamos a trasladar de la generación anterior a la nueva generación y se lo vamos a depositar para que lo sigan cargando. No, se trata de también entender que Dios es un Dios vivo y que se va adaptando por el Espíritu a las necesidades de la sociedad actual. Que no se trata de cargarlo y depositarlo, sino de llevarlo, de crecerlo, de construirlo juntos. Y esta es la cultura del encuentro. Entonces, bueno, yo los quiero dejar con esas reflexiones e invitarlos a que puedan escuchar mucho a los jóvenes en sus necesidades y ver cómo podemos ir construyendo este nuevo catolicismo para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Yael. Creo que nos has dejado con muchas preguntas. Nos has dejado con muchas preguntas que no son fáciles de responder, porque incluso el hecho de que nos hayas puesto en un contexto histórico en Latinoamérica que nos ha marcado de una manera tan fuerte, el que precisamente fruto de una conquista y que esa conquista implicó la presencia de la fe a través de una conquista. Pero es entender, o sea, como tratar de no dejar la fe católica como un estandarte, porque si no lo delimitamos, ¿no? Sino que construirlo, ¿no? O sea, como no dejarlo establecido, como esta es la imagen de España, ¿no? O sea, o esta es la imagen de México, ¿no? Sino cómo lo vamos construyendo. Así es. Y bueno, pues ahora que también poder con nuestros conferencistas, Fabio, ¿qué opinas? ¿Cómo has visto tanto la participación de Juliana, de Tere, de Yael, cada uno desde su perspectiva, desde su trabajo? Adriana, muchas gracias. Creo que nos han dejado no solamente grandes interrogantes, sino unos planteamientos muy pertinentes para discernirlos, para incorporarlos al proceso de reflexión de la pastoral. Y aquí yo creo que resuena muy fuerte lo que decía Yael, unas palabras de la identidad, la pertenencia, ese sentido de pertenencia e identidad del joven. Y resuena muy fuerte la frase de la hermana María Teresa de una pastoral con los jóvenes que son quienes expresan sus necesidades, sus realidades. Y Juliana nos ha formulado 5 grandes desafíos y preguntas para pensar una pastoral incluyente, inculturada, participativa, que considere las necesidades, las realidades de los jóvenes, que nos lleva a aprender y desaprender en una actitud también de apertura a las transformaciones que se han venido dando en las realidades de los jóvenes y cómo esto nos lleva también en este momento eclesial sinodal de escuchar esas realidades, de involucrarse en la situación de los jóvenes para repensar una pastoral, ya no pastoral de jóvenes, sino con jóvenes. Y también quiero pensar en un gran desafío, lo dijo la hermana María Teresa en su hermoso testimonio, que no solamente es formar discípulos que están en una actitud pasiva receptiva y que permanecen en esa actitud pasiva receptiva de recibo y aprendo y qué es lo que tengo que aprender para decirlo bien, sino también misioneros en sus realidades, en sus situaciones cotidianas. Me pareció eso también fuerte y fantástico. Pues, así es.
Así es, Fabio. A mí realmente los tres me han parecido, me han dejado sin palabras. Creo que los tres se complementaron bastante en sus ponencias, porque así como Juliana nos abre el panorama y nos lanzó retos, la hermana Tere desde su ser, pues precisamente consagrada al servicio de los jóvenes, con una actitud y una humildad impresionante, deseando aprender de ellos. Y ya él nos hace preguntas fuertes, ¿eh? Porque a veces pensamos en transmitir este tesoro de la fe a otros, como si los otros no pudieran acogerlo, ¿no? Como si Dios fuera una idea. Y Dios no es una idea, Dios es una persona. Entonces, ¿cómo irla transmitiendo? Entonces, me gustaría, ¿qué te parece si podemos invitar a nuestros tres invitados, a nuestros tres ponentes, a que se Por puedan favor. conectar en las cámaras? Por favor, Juliana, Tere, Yael, nos gustaría también escuchar de parte de ustedes qué eco, que pudieran, bueno, de hecho nos están pidiendo sus presentaciones. Entonces, lo que vamos a pedirles a las personas que están solicitando sus presentaciones, no sé, ¿ustedes nos las podían compartir? ¿Es posible que nos puedan compartir? ¿Sí? Muy bien, porque quiero expresarles también que está conectada una persona desde Filipinas, está intentando seguir, de hecho es una joven que manda saludos y que intenta seguir, pero dice que lo quiere, ojalá y pudiera luego haber una traducción, ya después abriremos nuestros webinars también en español, en inglés, para que pueda esto llegar a muchas personas, ¿no? Pero por lo pronto, por lo menos sus presentaciones, que nos la puedan enviar, y a quienes a los que nos están escuchando, por favor, inscríbanse. Ahí se puso un link, pongan sus datos, pongan su correo electrónico, para que se les pueda hacer llegar la información que nos están solicitando. Se los agradeceremos mucho para poderlo hacer llegar. Adriana, cuando la hermana María Teresa, no tengo la confianza de decirle hermana Tere, por favor. Mira, dile Tere, de verdad es un encanto. Pero ella mencionó en su testimonio cuando estuvo en África de la alegría de los jóvenes. Inmediatamente me hizo recordar cuando el Papa Francisco estuvo aquí en Bogotá, en Colombia, dio a los jóvenes muy fuerte. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza. No pierdan la alegría, un poco lo que también decía Yael, no pierdan la esperanza, porque gran parte de la situación de hoy es la desesperanza. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, y yo creo que también este momento sinodal, y como se ha expresado en la Asamblea Eclesial Latinoamericana, y en este proceso de la fase continental del sínodo, hay un desborde de Espíritu Santo también. Ese anhelo que decía Yael, ese anhelo que también los jóvenes expresan de una experiencia de Dios, de amor de Dios en sus vidas. Hay un desborde de Espíritu Santo y eso también es una realidad, ¿verdad? Así es, así es. Como hay un grupo de jóvenes conectados, me gustaría si pudieran por lo menos Yael y Juliana en 2 palabritas poder saludar a estos jóvenes. Están intentando seguirnos, ¿eh? Okay. So hello everyone in the Philippines. It's really nice for us that you can listen to our webinar, and we will try to make a new one later in English so you can follow easier, because I know that it's complicated because of the language barrier, but I hope you enjoyed it and learned a little bit at least. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y recordar que además, pues Filipinas también fue conquistado por españoles, ¿eh? O sea que hay una historia común. Claro. Hay una historia común que nos hace hermanos y que junto con ellos también hemos tenido algunas cosas muy similares y que después ya no solamente fue España, sino que luego fue el mismo México que quiso repetir el mismo esquema, ¿verdad? Pero bueno, no sé, como pues han escuchado, me gustaría saber qué ecos de lo que han escuchado de los otros dos. O sea, a lo mejor empezamos con Juliana, después de haber escuchado a Yael, a Tere, ¿qué ecos quedan, Juliana? ¿A qué nos invitarías? Escucho un poco de eco, por cierto, acerca del eco. Listo.
No, genial, este espacio ha sido muy, muy enriquecedor, especialísimo. Yo considero que tanto la ponencia de hermana Teresa y de Yael nos convocan a unir estas dos palabras, a poner en diálogo estas dos palabras, y es el de la escucha y la sana deconstrucción. Sí, Hermana Teresa nos insistía mucho en una escucha libre de prejuicios y en un escuchar desde la humanidad que me habita para entrar en contacto con la humanidad con la que me encuentro. Y en ese orden de ideas hay que hacer una sana deconstrucción porque a veces nos relacionamos desde los ideales o los imaginarios, así como ujú, sucede con los cuadros, ¿no? Que ya él me encantó eso, ya él como lo mostraste tan interesante, porque ciertamente la iconografía dice mucho más de lo que allí está pintado, ¿no? sí, Dice mucho más. Y a veces nos relacionamos unos a otros desde las iconografías a veces, ¿no? Que proyectamos y nos cuesta ir a la esencia. Entonces hay que deconstruir los imaginarios que tenemos sobre los jóvenes, también ayudar a que los jóvenes deconstruyan los imaginarios que tienen sobre el mundo adulto y sobre, en este caso, el mundo adulto en la iglesia, para que podamos ir como en esa desnudez y quitarnos las máscaras y poder hablar de corazón a corazón. Y como nos lo mencionaba este estudio del Observatorio Salesiano con el que inicié, no importa tanto hacer la lista de lo que piensan o no piensan los jóvenes, sino por qué, qué hay sí, detrás de ello. Porque el hecho de que no hablen en los mismos términos del Dios cristiano que yo uso no quiere decir que no crean en él, sino que están teniendo otro tipo de aproximaciones y que tenemos que estar nosotros atentos a captar, ¿no? A captar para poderles servir de compañeros de camino, de ayuda, como bien lo dijimos con el episodio de Maus. Así que, hermana Teresa, gracias y su experiencia es súper bella porque tiene una experiencia continental impresionante. O sea, porque es América, pero también África, distintos lugares de África, y eso abre un abanico, ¿no? Espectacular. Entonces, y ya él pues también con lo del arte siento que nos ilumina muchísimo y aquí ojalá podamos hacer un proyecto de investigación juntos. sí. Eso lo De, pensé, Juliana. de Yo hecho, creo que de aquí saldrá algo muy interesante. Vamos ahora con Tere y luego Yael. Si nos puedes decir, Tere, de maneras así, pues ya para cerrar este momento, ¿cuáles son tus ecos, Tere? Después de escuchar a estos dos jóvenes, ¿qué te queda, Teresita, en el corazón? A mí me encantó la presentación. Yo ya había escuchado en algún momento a Yael. Me encanta la manera como Yael presenta. Para mí fue una novedad, Juliana, y la verdad también me encantó tanto tu presentación, las diapositivas que pusiste, muy motivadoras. Considero que pues sí, que tenemos que ir construyendo juntos, porque la tarea ni es de los jóvenes ni es de los adultos. Creo que la tarea es de todos juntos. Es justamente en ese construir que tú decías, ¿verdad? El trabajar juntos, sin prejuicios ni de los viejos ni de los jóvenes, ir encontrando los elementos que nos unifican, que nos hacen precisamente iglesia, el poder ir encontrando lo que nos toca hacer a cada uno y hacerlo bien, pero al mismo tiempo, y eso lo aprendí de Yael, tomar conciencia de que la regamos sin perder la paz porque la estamos regando. Entonces, con toda la paz y la tranquilidad de que soy una persona humana y que con mi humanidad voy a hacer cosas bien, pero también voy a hacer cosas mal, no perder la paz y juntos seguir construyendo. Muchas Creo que por gracias. ahí aprender a escuchar y aprender a caminar juntos. Muchas gracias. Y hago honor de verdad a tu nombre, hermana Tere, porque te sentimos así, como una hermana que camina al lado, no arriba, no abajo, sino lado a lado. Quizá por eso hace rato que decía Fabio, que es difícil, para mí es muy sencillo decirle Tere, incluso solo Tere, porque esa actitud de ser hermana, de caminar al lado, ella la transmite. Así es que, pues, muchas gracias, porque es un regalo desde la vida consagrada, el que podamos experimentarte así, tan cercana.
Y bueno, pues ya Muchas por último, gracias, Adriana. no, gracias, Espérame Tere. tantito, solo antes de Yael, solo quiero agradecerles a UPAEP. De verdad, para mí ha sido una gran experiencia el haber podido participar en la maestría, porque ya desde ahí empecé a romper un poquito todas estas, esta manera, ¿verdad? De trabajar de manera tradicional para poder ir viendo más allá. Así que muchísimas gracias por todo lo que UPAEP está haciendo también para mí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tere. Y más que además fuiste de la primera generación. Y ahora mira que ya lo estamos haciendo junto con Colombia, que también ya se va expandiendo, ¿verdad? Ensanchando el espacio de la tienda. Y bueno, pues Yael, también en tu corazón, ¿qué ecos quedan después de escuchar a Juliana, a Tere? Y bueno, como síntesis, ¿a qué nos invitarías? Creo que la invitación de los tres es la misma, ¿no? O sea, como poder escuchar. Con Tere ya había trabajado varias ocasiones, entonces Tere sabe que la quiero muchísimo y que cualquier cosa, pues que aquí estamos, ¿no? O sea, me gusta mucho, o sea, como también la experiencia que ha tenido. Juliana también es un descubrimiento nuevo para mí. Me gustan mucho los conceptos que fue desarrollando, porque justo también la deconstrucción, ¿no? De estas jerarquías, de estas estructuras. Y de hecho hay unos conceptos de los que igual ya después te platico, ¿no? Porque yo estoy muy metido en teoría de medios y justo se habla de la estructura visual, que es la jerárquica, y el espacio acústico, que es otra cosa, ¿no? O sea, entonces hay unos autores ahí bien divertidos que si quieres ya después podremos platicar. Me encantaría como también ver qué pasa aquí, ¿no? Porque creo que estos espacios son para eso, ¿no? O sea, como justo para ir construyendo cosas, ¿no? O sea, creo que todos somos muy conscientes dentro de la religión que si queremos que la religión, pues también de alguna manera sobreviva, ¿no? O sea, como todas las vocaciones, todo, pues no solo, o sea, como toda la comunidad, ¿no? La comunidad católica, con las estadísticas que nos presentaba Julián y con todo, o sea, creo que tenemos que también empezar a construir cosas nuevas, ¿no? O sea, como a reestructurar, a replantearnos muchas cosas. Y creo que es incluso la maestría, ¿no? Como de la innovación, o sea, qué cosas se tienen que ir innovando dentro de la iglesia, justo para no perder ese espíritu que tenemos, pero ya no seguir con las estructuras que llevamos años repitiendo, ¿no? O sea, entonces, creo que justo este momento en el que también estamos conviviendo con los medios digitales y que ya plantean otra pregunta completamente diferente, es bueno que también la religión pueda irse actualizando a estas nuevas inquietudes que tienen los jóvenes, y no solo los jóvenes, ¿no? Incluso los sacerdotes, o sea, las religiosas, o sea, creo que todos tenemos muchas inquietudes de saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? O sea, cómo respondemos a las necesidades actuales. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas No, gracias, Lupa. pues gracias. Yo creo que, Fabio, pues estarás de acuerdo que le queremos agradecerles a nuestros tres invitados. Creo que Juliana tiene una última intervención. Sí, adelante, Juliana. Claro que sí, Juliana. Sí, es que justamente, ya que ya mencionaron las estadísticas, claro, para algunos puede resultar como, ay, que genere temor, ¿no? ¿Cómo así que hay otras expresiones religiosas o espirituales no cristianas y que van tomando la ventaja? Yo pienso que más que alarmarnos, esto nos debe dar un bonito toque de esperanza, y es que la humanidad está buscando trascendencia y la humanidad está sensible a buscar un sentido de su vida más allá de la satisfacción básica de las necesidades vitales, sino que está pensando en un trascender. Así que hay que aprovechar, digamos, como este retorno a la búsqueda espiritual que está teniendo esta generación mundial, en donde el cristianismo sigue siendo una propuesta vigente y que puede comenzar a entrar en un diálogo cada vez más sinodal también con otras confesiones religiosas, porque la sinodalidad también tenemos que pensarla, incluso con los que piensan distinto a nosotros, con el budista, con el confucianismo, en fin. Entonces, ese dato ahí siento que también es importante, y también pues con la unidad de los cristianos, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta sed de trascendencia que hay en esta actual generación en la cual estamos nosotros inmersos.
Muchas gracias, Juliana. Bueno, les agradezco mucho Gracias. porque me he sentido en esta sala, no una sala virtual, sino como en una sala de mi casa, en Así este es. conversatorio. Precisamente por eso se llama así, se llama un Así ciclo de conversatorios, en el que compartimos un diálogo teológico pastoral, pero especialmente experiencial. Un conversatorio que nos aporta en esta reflexión, en este compartir conocimiento, experiencia, innovación, aportar a la pastoral, a la misión de la iglesia como corresponsables, parte de esta iglesia viva y que queremos comunicar. Así que estamos no solamente agradecidos, muy honrados con los conferencistas que hoy nos han acompañado, hermana María Teresa, a Alejandra y a Yael, nuestro inmenso agradecimiento por su participación tan pertinente, tan valiosa, tan sencilla, pero tan reveladora también para cada uno de nosotros. Y Adriana, yo creo que esta experiencia que sigue estrechando nuestro vínculo de amistad, de cooperación académica y evangelizadora entre UPAEP y Uniminuto. Así Muchísimas es. gracias a Así todos. es. Una feliz noche, por favor, sus preguntas, su inscripción para invitarlos a los próximos conversatorios. Y no solamente los que se generan, sino tanto UPAEP como el Centro Fuego Nuevo Uniminuto, con permanente regularidad ofrecemos conferencias, cursos de educación continua, así que los esperamos y queremos seguir sirviendo con alegría en el Señor. Adriana, muchísimas gracias. No, pues al contrario, que me he sentido como caminando en Emaús, ¿eh? Realmente este conversatorio ha sido un disfrutar de ir caminando junto con nuestros ponentes y experimentar la presencia de Jesús caminando entre nosotros. Y también, pues antes de terminar, quisiera simplemente agradecer, a lo mejor si ahí se puede conectar mi compañero Carlos Solares, también a nombre de la UPAEP, de la Maestría en Innovación Pastoral, a nombre de Maestrías e Innovaciones Pastorales de Uniminuto, querer agradecerles y bueno, simplemente dar una pequeña voz a mi compañero Carlos. Ahí estás, Carlos, simplemente para cerrar este momento también a nombre de la UPAEP. Así es, Adriana, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, un conversatorio muy nutritivo en todo este ámbito de la pastoral. Agradecer a Yael, Juliana, a la hermana Teresa, Fabio, por generar este tipo de espacios muy enriquecedores. Y bueno, como bien comentabas, Adriana, UPAEP también comprometida en la parte de la pastoral. Y qué bueno que tenemos presente la hermana Teresa, que es egresada de la Maestría de Innovación Pastoral. Pues nada más mencionarles e invitarlos a que sigan preparándose profesionalmente por medio de nuestra Maestría en Innovación Pastoral. La hermana Teresa no nos dejará mentir que es muy importante también tener esta profesionalización para poder tener un amplio criterio y un conocimiento más extenso con respecto al tema. Y bueno, pues UPAEP preocupado y ocupado por esta parte, pues queremos invitarlos y comentarles que pudimos conseguir que nos apoyen con 10 becas para estudiar esta maestría en innovación pastoral. Es una beca del 60% que va a aplicar para todas las colegiaturas, para las 12 materias, y estamos dando inicio cursos el 8 de mayo, entonces pues tenemos muy buen tiempo todavía para poder ingresar. Si hubiera algún interesado, les voy a pasar mis datos de contacto. Mi número personal es 2224-598210, por lo que también estamos viendo hay gente fuera de México, entonces sería más 52-2224-598210, que me puedan mandar un mensaje que escucharon este beneficio exclusivo en el conversatorio para que se los podamos aplicar, ya que es únicamente para los que pues estuvieron presentes el día de hoy. Y bueno, también viendo que tenemos a JN desde las Filipinas, pues a ver, mencionárselo en inglés. Tenemos que pensar ya en inglés, ¿eh? Ya. Así es. JN, we have 10 scholarships for the Master of Innovation Pastoral.
So if you want to start with this master, you can send me a WhatsApp, a text to my number. It's +52 22 24 59 82 10. This is my phone number. You can send me a WhatsApp. So if you want to start with this scholarship, it's of 60%. So just text me, call me, and if you want to get in, we start in May 8th. So we have a lot of time to do all the process to get in. Ok, entonces pues ahí está la invitación para todos. Pues muchas gracias. Y bueno, estamos para servirles. Gracias, Carlos. Y también, Fabio, si nos puedes dar alguna cuenta de correo o algún número, porque también para poder explicarles a nuestros oyentes que estamos trabajando 2 universidades juntas y que la idea también es, si lo pueden, ya sea que ustedes hagan cualquiera de los 2 estudios, que estamos trabajando en equipo. Entonces, Fabio, si nos puedes dar algún correo, si lo puedes decir, por favor. Sí, lo envié aquí, y si lo pueden poner en el banner, centro.evangelización@uniminuto.edu. Y también compartirles, estamos precisamente por iniciar 2 diplomados, el diplomado en predicación querigmática. A veces hablamos en una predicación temas que pueden ser importantes, piadosos, pero la evangelización querigmática, el anuncio explícito de Jesucristo, requiere predicadores cristianos competentes, formados y que ante todo den testimonio con su vida. Y en el mes de abril, justo la semana posterior a la Semana Santa, iniciamos un diplomado en crecimiento y acompañamiento de comunidades cristianas. Las comunidades cristianas no fluyen solas, requieren que alguien las cuide, que alguien las haga prosperar, que se genere esa fraternidad entre los hermanos que participan de la vida de fe en una comunidad, y precisamente ese diplomado lo va a conducir Juliana Triana, es una de las responsables de este diplomado. Así que lo vamos al diplomado en predicación cristiana y el diplomado en crecimiento y acompañamiento de comunidades cristianas, que entre otras cosas, también la comunidad cristiana, que es esa cuna que acoge los procesos de iniciación cristiana, ¿verdad? Si queremos evangelizar, un cristiano no se hace solo, se hace en comunidad. Y por eso estudiaremos la comunidad de Jesús, la comunidad en Hechos de los Apóstoles, en las comunidades de la experiencia en el Apocalipsis, las comunidades joánicas, los fundamentos teológicos de las comunidades y especialmente esas experiencias pastorales. Como decía Yael, los jóvenes también tienen un sentido de pertenencia, pues los cristianos no estamos solos en una comunidad y requerimos comunidades donde se viva la fe de una manera ardiente para hacer testimonio en esta sociedad, testimonio como cristianos. La invitación a estos diplomados. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. A nombre de UPAEP, a nombre de Uniminuto, estamos. Y síganos porque vamos a seguir. Bendiciones. Gracias, Juliana. Muchas gracias. Tere, Buenas noches. Hasta luego. Que descansen. Buenas noches.